Que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario. Diálogos Judiciales es un esfuerzo del Poder Judicial del Estado y TV Nuevo León para promover y difundir la cultura de la legalidad. Queda con ustedes el licenciado Mauro Zacarías Casimiro, moderador de Diálogos Judiciales. Comenzamos. Gracias por estar esta noche con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Vamos a retomar un tema que tuvimos la semana pasada, que es la mediación, pero en casos prácticos. El programa realmente fue muy interesante, nos dio una visión muy completa de dónde puede aplicar en nuestra vida diaria la mediación, y creo que pues todos hemos vivido los problemas con los vecinos, ¿verdad? El típico de que no me vio bien y toda la semana estuve enojado, y cuando le pregunté me dijo, pues que no te vi, ¿verdad? Y toda la semana me la pasé enojado, pero ahora el proceso de comunicación se mejora y nosotros lo estamos promoviendo en el Poder Judicial del Estado a través de este método alternativo de justicia, y también en la iniciativa privada a través del Colegio de Mediadores de Nuevo León, de unas empresas que también se dedican a esto. Y agradezco mucho de nueva cuenta a nuestros panelistas que estén con nosotros el día de hoy para hablar de este tema. Voy a presentarlos de derecha a izquierda, al licenciado Juan Manuel Lobo Niembro, de Alinea Consultores, empresa dedicada a la mediación. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. De nueva cuenta, el licenciado Emilio Rodríguez, coordinador operativo del Centro Estatal de Métodos Alternos para la Resolución de Conflictos del Estado de Nuevo León. De nueva cuenta, muchas gracias. Muchas gracias. Emilio, es un nombre muy largo. El licenciado, el maestro José Estil Garza, presidente del Colegio de Mediadores de Nuevo León. Muchas gracias, maestro, por estar con nosotros. Gracias. El licenciado Alberto Hernández Silva, abogado, mediador y comunicador. También muchas gracias. Gracias por invitarnos. Vamos a seguir con el tema de la mediación en casos prácticos. Hemos dejado en el anterior programa, yo creo que asentado muy bien el tema. Hoy vamos a retomarlo de nueva cuenta, insistiendo en que la mediación pues básicamente es un camino al diálogo, a la comprensión. Dicen los rotarios en una frase muy bonita que en la comprensión está la paz, ¿verdad? Ahorita que escuchaba yo la frase que utilizamos al inicio del programa, la frase de José María Morelos y Pavón, de que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche y lo defienda contra el arbitrario. Muchas veces ese arbitrario no es nuestra contraparte, sino la situación o la falta de comunicación. Muchas veces el no saber contra quién peleamos ni cómo podemos solucionar el problema es lo que nos perjudica más. En este caso la mediación se ha convertido ya es y debería ser en mayor grado un método para resolver nuestros problemas. Ya lo hemos visto en casos prácticos, pero ¿cómo lo ven ustedes? ¿En qué proceso estamos? ¿Cómo vamos avanzando? ¿Y en qué casos podemos seguir avanzando en la mediación, licenciado? Yo creo que es momento de que empecemos a entrar ya más, uno, en la difusión, para que las empresas, por ejemplo, los vecinos, tengan claro cómo pueden entrar a este tipo de procesos de mediación. En el caso particular, lo que hemos hecho, por ejemplo, hemos modificado contratos donde hemos puesto la cláusula de mediación como una prioridad, y después irse hacia un arbitraje o hacia un proceso judicial de acuerdo a como lo definen también los abogados de estas empresas. En el caso de los vecinos, pues acercarse a los municipios. Normalmente hoy ya la mayoría de los municipios del área conurbada tienen un centro de mediación que es gratuito, que puede ayudarles a resolver sus problemas, por más sencillos que esto parezcan. Dejando en claro que esas diferencias entre, pues es que el perro dejó aquí su asunto, o me sube el volumen el muchacho de la música y no me deja dormir, pues al término del tiempo, como platicamos en el programa anterior, pues puede esto desatar una violencia mayor, ¿verdad? Entonces, por más mínimo que sea, la invitación es acérquense, conozcan el proceso, lleven situaciones sencillas, las que suceden al cotidiano, que te tienen un poco inquieto, incómodo con el vecino o con quien sea, y prueba un poco el tema de la mediación. Para mí sería una buena puerta de entender y conocer a través del proceso. La otra es, bueno, hay muchas instituciones hoy que dan materias de mediación al público en general. Acá hay cursos, diplomados abiertos de diferentes instituciones, bueno, pues que puedan tomar este tipo de cursos. Seguramente hay cursos también gratuitos por ahí, hay información en línea ya en internet, pues irse acercando a esto. Para mí ahorita el asunto fuerte hoy de la mediación en México y en Nuevo León es la difusión, el conocimiento del método, y de alguna manera para mí lo mejor sería el experimentarlo en algunos asuntos sencillos que se permitan experimentarlo a través de los medios públicos o a través de las posibilidades privadas que haya en el Estado. Licenciado Alberto, usted como comunicólogo, ¿cómo ve este proceso de difusión de la mediación? O sea, ¿cómo podríamos lograr esto? Licenciado, hace algunas semanas, cuando se llevó a cabo precisamente la Semana de la Mediación o la Semana del Acuerdo, se habló de ese tema, incluso se hizo un diálogo en el que participaron algunas personas, entre ellas el maestro Estil,
y donde se hablaba de la necesidad de la difusión de la mediación. Y no hablábamos de la difusión como una simple campaña mediática. Hablábamos que posiblemente el hacer una campaña de la mediación a través de los medios masivos, de campañas publicitarias, de spots de radio y televisión, pudiera resultar hasta sencillo hacerlo. Se hablaba de la difusión relacionada con una verdadera cultura de la mediación, es decir, que la gente supiera que ella misma puede resolver un conflicto que tenga con otra persona. En ese sentido, esta campaña de difusión debiera ir más allá de una simple estrategia mediática. Esta campaña debiera ir enfocada a la propia naturaleza del ser humano, a las casas, a los hogares, a las escuelas, a las empresas, a los centros de trabajo, a los centros de reunión, de esparcimiento. Es decir, decirle a las personas que mediante el diálogo, la comunicación y el entendimiento podemos prevenir y solucionar un conflicto. En ese sentido, nosotros hacíamos un llamado inclusive a los medios de comunicación, a los comunicadores que tienen como función precisamente el comunicar o dar a conocer un mensaje, y que este mensaje fuera positivo en relación a hablar de las bondades de la mediación. Platicábamos sobre un proyecto que tiene el Colegio de Mediadores de Nuevo León en el sentido de integrar a una serie de personas relacionadas con los medios de comunicación y pedirles que coadyuvaran con el colegio a difundir las bondades de este procedimiento. Yo creo que es momento de redoblar esfuerzos y hacer todo lo posible porque el proceso de mediación lo tengamos en todos los niveles sociales, desde las escuelas, desde las empresas, en los propios hogares se pueden hacer talleres de mediación entre padres, hijos y familiares, que no sea simplemente un servicio que preste el Estado en sus distintos niveles, sino que sea un mecanismo de diálogo, de comunicación. Entonces sí apostamos a la difusión de la mediación, afortunadamente y gracias a los esfuerzos de las autoridades estatales, del licenciado Cardosa, del licenciado Emilio, del maestro Estil, del licenciado Lobo, de todas estas personas que tienen muchos años ya en la promoción de la mediación, se nos han ido abriendo espacios en los medios de comunicación, a través de espacios en la radio, de espacios en la prensa. Poco a poco creo que ha ido avanzando en ese sentido. Tenemos ejemplos muy claros y muy exitosos, por ejemplo, el de la cultura del agua, en donde, bueno, se creó una conciencia del ahorro del vital líquido a través de estrategias y campañas de publicidad a nivel federal y estatal. Pudiera ser entonces también una campaña de este tipo para ir culturizando a la gente de que a través del diálogo y de la mediación podemos dirimir problemas. Ahora que lo comentas, sí, me recuerdo, por ejemplo, toda esta difusión que se está haciendo ahora el IMSS, el Prevenims, donde se previene, para no tener todos esos gastos enormes en problemas cardíacos y todo lo que ocasiona todos los problemas, dicen, bueno, oye, pues sabes qué, vamos a prevente, haz ejercicio, come bien, todo esto. La mediación viene siendo algo más o menos igual, ¿verdad? Si nosotros invertimos en la difusión de la mediación, el Poder Judicial, la Procuraduría y demás, vamos a tener menos juicios, vamos a tener menos problemas que judicializar, y esto va a repercutir, a lo mejor no a corto, pero sí a mediano, largo plazo, y es una inversión que debemos de considerar. Uno de los asistentes nos decía, bueno, es que los medios de comunicación no les interesa la promoción de este tipo de alternativas de solución de conflictos, no les resultan atractivas a los medios de comunicación, y yo les comentaba que no, que los medios de comunicación siempre han estado abiertos para promover este tipo de proyectos, de programas, de estrategias de culturización. Solamente diseñar estas campañas mediáticas, bueno, pues con mensajes atractivos, que estas campañas sean atractivas para que ganchen la atención del público en este caso y que inicie adecuadamente este proceso de comunicación y de difusión. Ahora le comenta, pues todos nos acordamos de aquel niño que hacía la campaña en el agua del cierre. Ciérrale. Y la verdad es que sí, necesitamos estrategias y necesitamos innovación también. Exactamente. Pero al final de cuentas, uno de los medios más importantes es el de boca a boca, la experiencia de la gente que va y le beneficia y le cuenta a la vecina y le cuenta a su prima y le cuenta a la hermana.
Esto se da solamente, como le decía el licenciado Lobo, si usamos la mediación. Claro, definitivamente. Y hablando un poquito más, los esfuerzos que están haciendo. Fíjate, la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León tiene la primera maestría de métodos alternos de solución de conflictos, y ahí se ve la mediación y la conciliación. Y ha tenido tanto éxito esta maestría, única en el país, única en Latinoamérica, en el que se empiezan a involucrar distintas disciplinas de profesionales. Nosotros tenemos en alumnos médicos, ingenieros, arquitectos. Ya no se constriñe nada más a abogados, profesores. Se abre la cultura a gente, los profesionales, ¿sí?, a tener acceso a cómo mediar. ¿Qué es la mediación? Hablan mucho de la mediación, pero la gente no sabe qué es la mediación. Pues la mediación, podemos sintetizar, es una forma distinta de hacer justicia. La justicia que realmente quiere la persona. Y la Facultad de Derecho ha ido más allá. Estamos a punto de inaugurar el Centro Universitario de Métodos Alternos de Solución de Controversias, en el que vamos a ver mediación y conciliación. O sea, las universidades empiezan a involucrarse directamente en esta culturación, y como digo, no es simplemente para nosotros los abogados, se abre totalmente. Y ahí en el centro universitario hemos estado viendo casos, algunos casos. Te comento un caso. Bueno, si quiere, lo dejamos después del corte para tener la oportunidad de hablarlo y comentarlo también con otros panelistas. Vamos a hacer nuestro primer corte aquí en Diálogos Judiciales. Estamos tratando el tema de la mediación en casos prácticos para que usted identifique cómo se puede aplicar a su vida. Y también le recordamos que una cosa que quería decir era que la mediación es tan grande como son las relaciones humanas, ¿verdad? Pues de alguna manera eso se aplica en todos sus conceptos. El Poder Judicial del Estado de Nuevo León tiene ya abiertas sus redes, a las redes sociales, está abierto a las redes sociales a través de Facebook, el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, o bien a través de Twitter con el usuario Poder Judicial NL, donde puede encontrar información, donde puede encontrar mensajes, o puede encontrar también la manera de expresar los problemas que tenga en torno al Poder Judicial del Estado, algún tipo de comentario, sugerencia o pregunta. Con mucho gusto le concederemos por estas vías. Volvemos un instante con ustedes. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos Judiciales. Estamos tratando el tema de la mediación, casos prácticos para identificar cómo nos puede beneficiar la mediación. Ya es el segundo programa que hacemos sobre este tema. El primero, pues ya vimos algunos casos. Ahorita el maestro Stil nos va a comentar otro caso más sobre cómo se aplica la mediación. Sí, hemos estado platicando sobre casos de consumo, vecinales, de familia. Pero uno de los puntos también más importantes dentro del entorno de los asuntos que se pueden lograr una mediación es en la cuestión de la partición de la herencia, ¿sí? Claro. Que es donde siempre hay... Cuando no hay testamento, ¿verdad? Cuando no hay testamento. Cuando estamos hablando que todo para todos. Así es. Y a una vez también cuando hay, o sea, están inconformes. Sí. Recuerdo del año pasado un caso que me tocó atender, en el que la pareja dijo, quiero hacer la partición en vida. Uh-huh. Sí, señor, gente de cierto nivel económico, tenía algunos bienes muebles. Y uno de los hijos, una hija, al momento de que se juntaron para decir qué iba a tocar a cada uno, no estuvo de acuerdo. Incluso se fue de la ciudad porque no quería estar presente en la cuestión de la partición, porque no le interesaba y porque no quería la forma en que se estaba distribuyendo. Entonces, cuando me consultan sobre ese asunto, de que las ventajas de la mediación es que partimos de la confidencialidad. Claro. O sea, es distinto al sistema judicial tradicional, en el que aparte tenemos una ley de transparencia y que todo está puedes ver. Ellos sí decían, queremos que el asunto sea cerrado, hermético, confidencial, porque por gente, reitero, de cierto nivel económico. Cuando me comentan el caso y empezamos a ver las posibilidades de una mediación,
Dije, bueno, pues quiero, el mediador lo primero que te ve en este tipo de asuntos debe saber los antecedentes del conflicto, ¿sí? Y ellos me dieron sus argumentos, pues nada más ella estaba inconforme. Iniciamos el proceso de mediación, hacemos contacto con ella, acepta el procedimiento de mediación y nos reunimos a la mediación. Una vez ya instalados, que empezamos a abrir la sesión, yo percibía cierta molestia por parte de ella en el momento que estaba platicando. Claro. Los papás condescendientes con ellos, ellos quieren tener asunto, lo que a veces lo que menos preocupamos es en la herencia, claro, y en los testamentos, ¿no? Ellos precavidos estaban teniendo las cosas, querer tener las cosas en regla. Estaba complejo el asunto. Había por parte de la hija había cierta retinencia a buscar una solución. Entonces, la mediación te da espacio para hacer lo que nosotros los mediadores profesionales llamamos el caucus. Eso quiere decir irnos a sesiones privadas a platicar en petit, en forma privada, con ambos contendientes, respetando los tiempos, para ver cuál es la situación. Y fíjate a veces cómo las cosas, cómo teniendo técnica y habilidad para explorar el conflicto, encontramos de que ella, al momento que le digo, pero ¿por qué no quiere resolver este conflicto con sus papás y con sus hermanos? Porque están involucrados también los hermanos. Dice, es que estoy sentida, sobre todo con mi papá. Pues sentida porque es que un detalle que pasó una vez con mi novio y o sea, no tiene nada que ver con la herencia. O sea, era lo que menos le interesaba. Y mi papá no se disculpó, no quiso entender que se había equivocado. ¿Pero eso cuándo pasó? No, pasó hace 10 años. Pero fíjate cómo había estado cargando ella un sentimiento aquí. Y el día que se ofreció, el que pudo ella, de alguna manera, que iba a intervenir directamente, ella no quería. Y dijo, y eso es el problema, a mí no me interesa realmente la herencia, como quieren ellos hacer la partición, pero ese es el problema, me lo confía. Le digo, ¿me autoriza que yo lo comente? Dice, no, eso nomás es para usted, estamos en confianza, en la confidencialidad. Entonces, bueno, ya tenía yo una versión, ya había detectado el problema, pero estoy imposibilitado para decirlo a la otra persona, claro, porque no estoy autorizado para hacerlo. Claro. El momento que hablo con los señores, los papás, le digo, algo que haya, ¿por qué está así su hija? ¿Cuál es el motivo? ¿Usted cree que hay algún antecedente? Dijo, no hay nada, siempre la hemos tratado muy bien, o sea, dije, regrese un poquito el cassette. A ver, pero ya le da usted una indicación de dónde actuar. Dando señales. Sí, así es. Son cosas terribles que de alguna forma ellos ignoraban todo lo que había, esa maraña que ves, traemos esos piojos en la casa, claro, que no nos deja vivir, ¿no? Y luego dice, ¿sabes qué? Ese mediador, hubo un problema, pero hace mucho tiempo. O sea, ¿Lo detectó? Y dije, ese no sería la situación. No creo. Pues, ¿por qué no? Porque no lo intenta. ¿Por qué no lo intentamos? Licenciado, perdón la interrupción, pero así como lo cuenta el licenciado Estil, pues es una estrategia que se puede utilizar en esta campaña de difusión de la mediación. Recordemos una estrategia positiva, que se ganche la gente, que conozca este tipo de historias, que conozca este tipo de acontecimientos y que, así como lo narra el licenciado Estil, pues se involucren en todas estas cosas y que sepan que pueden resolver un problema a través de la mediación. Recordemos un principio en la mercadotecnia que dice, no esperes vender, espera que te compren. Entonces, esto debe de hacerse esfuerzos precisamente por establecer estrategias y hacer campañas. Yo retomo el asunto de la difusión de la mediación para que la gente conozca, considere, decida someter sus problemas vecinales, comunitarios, familiares a este nuevo proceso de la mediación. No sé, a través de programas de televisión, a través de artículos en prensa,
a través de estas historias de la vida real, como las que cuenta el dice que licenciado la Steele. realidad supera la ficción, ¿no? Exactamente, entonces... Pero la historia sigue, ¿eh? Todavía no termino. Habemos... Fue O un sea, deja un paréntesis. interrumpir Esa historia deberíamos de plasmarla también. Recordemos que ahora existe hasta un programa de televisión en los Estados Unidos Así es. de una abogada que se transformó en mediadora y que la televisión norteamericana, a través de sus guiones, pues está promoviendo la mediación a través de este tipo de historias. Por ejemplo, Plácido Domingo hace algunos meses participó como mediador privado en un conflicto interno de negociaciones en Argentina. En fin, yo creo que la mediación está creciendo de manera importante. En nuestra oficina tenemos contacto con centros de mediación de Cataluña en España. En fin, yo creo que decir, comunicar a la gente que esta mediación es el nuevo método, el método moderno de solucionar problemas, y que, repito, a través de estrategias de comunicación como la que nos está poniendo de ejemplo el licenciado Steele, podríamos, para los creativos de medios de televisión, que hay muchos, bueno, pues mostrar este tipo de casos y dejar a un lado los programas que ahora tenemos en televisión. Sí. No quiero decir nombres, pero en lugar de fomentar el diálogo y la cultura de la paz, pues sale la gente mayor enardecida, ¿no? Como estos programas de talk show de personas en donde enfrentanse unas a otras. Sí. Entonces, bueno, pues ahí va esta propuesta para ponernos a trabajar en ese sentido. Claro, y la verdad, ojalá algún productor nos esté viendo, porque la verdad en los juzgados, bueno, yo lo veo diariamente, hay unos casos que fácilmente le ganarían a cualquier telenovela de cualquier televisora. O sea, casos realmente que a nadie se le ocurriría que podrían pasar y que son, pues, ahorita se hacen esfuerzos y hay acuerdos ya entre las televisoras públicas y privadas en dar a conocer mensajes positivos. Y esto no quiere decir que sean programas aburridos o tediosos, al contrario. Entonces, bueno, pues es una buena propuesta y que se tome a la mediación como un ejemplo de ir fomentando la cultura de la paz. Ahora, el proceso de la mediación, como lo dijimos también anteriormente, es un proceso de saneamiento, un proceso que sana, que restaura la convivencia, y se utiliza también en asuntos de carácter, por ejemplo, de delitos. La mediación penal, que todavía no tenemos en Nuevo León, desafortunadamente, por una prohibición legal, que esperamos ya se va a cambiar, es porque el hecho de, por ejemplo, lo pongo en el caso de las personas que usan sustancias ilícitas y tienen problemas con sus familias, o llegan a la violencia familiar, y de repente ese contacto y decir cómo me siento, cómo decirle al hijo que le dice al papá que es drogadicto y me siento así cuando te drogas, o este problema, ayuda a sanar también esa situación, porque a lo mejor él no sabe qué sienten los demás. De hecho, ahí en el caso, por ejemplo, como bien lo decías, ya hay las reformas en el ámbito penal, sin embargo es poco socorrida en la actualidad. Donde se ha llevado más, en el caso, por ejemplo, es en materia de justicia para adolescentes, donde se dan este tipo de cuestiones, ¿no? Donde hay la parte del manejo del perdón, donde se llevan a cabo los encuentros víctima-ofensor, donde cabe la posibilidad, en este caso, del perdón, no refiriéndome al 111 que da la extinción de la acción penal, sino donde tienen la posibilidad las partes de un perdón que va más allá de lo legal, y en este caso tienen la posibilidad de seguirse relacionando o por lo menos no haya alguna amenaza en el futuro. Esto que comentabas, por ejemplo, se da ahí lo que se le denomina los círculos de justicia restaurativa, donde las partes, en este caso, tienen la posibilidad de poder platicar precisamente todos los miembros de la comunidad, todas las personas que tengan que ver con el asunto, y una parte interesante es el que se den cuenta que con su actuar, ya sea en el caso que tú ponías, o a través de una comisión de un delito, el que la gente se dé cuenta que no solamente ha afectado a la persona que tiene enfrente, sino que ha afectado a la familia, al padre, a la madre de la persona que ha afectado, es decir, a una red que se tiene. Pero no solamente se ha afectado a la sociedad en general, sino también yo he afectado a mi familia, a mis hermanos, a mi esposa, a mis papás. Son nuevas técnicas que se utilizan precisamente para que en este caso la persona, el ofensor, por decirlo, tenga una conciencia real de los hechos ilícitos, qué fueron lo que causó, el daño que causó y hasta dónde ha llegado precisamente este daño. En materia, como lo decía, en materia de justicia para adolescentes, es en donde creo que Nuevo León ha sido pionero en este rubro,
y donde el centro precisamente ha participado en forma activa precisamente con los jueces de garantías, que es donde se puede llevar a cabo, en este caso, un acuerdo reparatorio. Vamos a hacer otro corte más aquí en Diálogos Judiciales. Les recordamos también que tenemos un correo electrónico donde nos puede marcar nos puede hacer comentarios, sugerencias, donde nos puede hacer también preguntas de orientación jurídica aquí en el Poder Judicial del Estado. Este es mi correo, mauro.zacarias, con z, @pjenl.gov.mx. Ya hemos recibido muchos correos, muchas gracias a las personas que nos han escrito. Les hemos tratado de contestar lo más rápido posible y también pues hemos tratado de orientarle lo mejor posible. Esperamos sus correos, sus mensajes. Volvemos un instante con ustedes aquí a Diálogos Judiciales. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos Judiciales. Estamos hablando del tema de la mediación en los casos prácticos que le puedan servir a usted como una orientación donde usted, un familiar, un amigo, una persona conocida pueda acudir a los centros de mediación municipales, al centro estatal, a los mediadores privados, sobre todo en los mediadores privados, sobre todo porque se requiere muchas veces en empresas, en negocios, en situaciones de, no sé, como dijimos, la mediación es tan grande como las relaciones humanas y también como las relaciones comerciales, ¿verdad? ¿Dónde se aplica la mediación privada? No, entre cualquier relación comercial, entre proveedor y comprador, es posible la parte comercial, que es en lo que nosotros hemos estado muy metidos, ¿verdad? En fabricantes de la industria de la construcción con grandes desarrolladores a nivel nacional. Ahorita decías tú de la cuestión tecnológica, nosotros hacemos mediaciones a través de videoconferencias. Tenemos una parte sentada en Cancún y la otra parte está en Mexicali, ¿verdad? Y nosotros estamos aquí en Monterrey. Y se lleva el proceso en una cita, en una videoconferencia y se arregla el asunto sin aviones y tantos gastos o costos que tuvieran que hacerse, ¿no? Pero yo quisiera promover un poquito en el tema de la difusión, como no dejárselo nada más a los medios. Creo que es responsabilidad de todos los mediadores hacer algo en consecuencia. Yo creo que los mediadores, la mayoría de la gente que yo conozco que está metida en este asunto, es alguien que está haciendo algo por la sociedad conscientemente, da otro tipo de servicios inclusive o apostolados, como le quieras llamar, ¿no? Creo que es importante, por ejemplo, ir a las escuelas, trabajar con los niños. Nosotros nos dimos cuenta de eso hace algunos años, que le trabajamos muy duro a los poderes judiciales de los diferentes estados en modificaciones a las constitutivas de los estados y abrir los propios centros de los tribunales. Pero no es suficiente porque ahí llega la gente ya con la bronca. Entonces nos dimos cuenta que había que ir atrás hacia las escuelas para cambiar en el tema de educación. Nosotros iniciamos hace 2 años, hay una escuela en Hermosillo, hay alguien más en Saltillo haciendo algunas otras cosas sobre mediación, de gente que por iniciativa propia lo ha hecho, gente que entró a la mediación desde un curso, en el caso de la señora Hermosillo, una de las dueñas, toma ahí en la universidad y decide hacer algo en su escuela sin más ni más. Ahora le hemos estado empezando a ayudar un poquito más. En el caso de Saltillo fue igual. Aquí en Monterrey iniciamos, y nosotros ya tenemos alguna experiencia, decimos, bueno, hay que hacer algo. ¿Cuál es la finalidad? Que esto se llegue a convertir en una política pública, que la materia de mediación se dé en las escuelas. Y bien interesante, fíjate, porque al subir en el segundo año los papás, pues ahora los papás traen la inquietud de manera voluntaria, tocaron la mediación, ni siquiera en un caso práctico de ellos, sino en la educación de conocer las técnicas, y deciden ellos abrir un centro comunitario de mediación comunitaria, o sea, donde ellos donan sus horas para hacer mediación a los vecinos o a cualquier persona que tenga un conflicto y lo pueda hacer a través de este tipo de centros. Las escuelas nos están abriendo la posibilidad de usarlas como centros de mediación. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque los colegios en las tardes pues están los salones solos, de una infraestructura fabulosa y no se hace nada ahí. Entonces están muy puestos los colegios en este sentido para hacerlo. Ha habido también ofrecimientos de oficinas, las salas de juntas, que son los muebles más caros de la oficina, son los que menos se usan. Bueno, pues que se puedan usar o que la gente nos pueda facilitar su oficina, decir, oye,
pues yo de tal día a tal día a tales horas está abierto ahí. Y ahora estamos elaborando una agenda electrónica para que la gente por internet pueda subirse a ese centro de mediación, que es gratuito, que está lleno de voluntarios que tomaron ya la mediación, que están ahora por hacer su examen de certificación pronto, y estás hablando de un grupo de 40 papás que van a estar certificados. Excelente. Entonces, se me hace un pool muy padre, fruto de haber hecho una inversión voluntaria, porque esto que estamos haciendo con la escuela nosotros no cobramos un centavo, pero con la idea de promover eficientemente la mediación, no solamente en la práctica que hago yo en mi despacho, sino lo que hacemos también hacia afuera de la sociedad. Yo en este caso invito y que a través del Colegio de Mediadores podamos coordinar, que todos los mediadores que no están en el colegio, uno, pues se suban al colegio, dos, que como colegio empecemos a hacer este tipo de actividades gratuitamente, haciendo un esfuerzo por promover la mediación. En ese sentido, licenciado, y perdón, y ya que el licenciado Lobo manifiesta el trabajo del Colegio de Mediadores, efectivamente el licenciado Estil y un grupo de miembros del colegio hemos iniciado, y yo creo que lo tendremos que compartir también con ustedes, licenciado Lobo, como parte del colegio, un proyecto precisamente de fomento a la mediación, así se le ha llamado en primera instancia, tomando experiencias muy importantes que ha implementado desde la iniciativa privada y los gobiernos. Hablábamos primero, bueno, pues esta campaña de cultura del agua. En la experiencia personal me ha tocado participar en distintas áreas de gobierno en campañas de esta naturaleza. Recordemos aquellas, primero, bueno, pues de la ecología, en donde se crearon hace algunos años comités escolares de ecología, en donde, bueno, pues se les enseñaba a los niños las bondades de la naturaleza, y luego se hacían campañas también de reforestación masiva en escuelas, en avenidas, en parques públicos. Luego vino el gobierno, dentro de esta política pública de la que hablaba el licenciado, a promover los valores, y en las escuelas hace 10, 15 años se crearon comités de promoción de valores, en donde los niños en las escuelas practicaban un valor por mes, es la honestidad, la responsabilidad, etcétera. Entonces, hablando de eso, en el seno del colegio, pues estamos precisamente trabajando en este proyecto que hemos denominado Fomento a la Mediación, en donde estamos incluyendo por ahí también algunas ideas y propuestas para incluso crear personajes infantiles atractivos, volvemos al término de atractivos, para también coadyuvar todos en conjunto y en equipo, haciendo equipo, pues llegar a las escuelas precisamente a adoptar lo que hemos llamado, el licenciado Estil ha denominado la culturización de la mediación, y llegar precisamente a las escuelas, y no solamente con los niños, sino con la comunidad educativa que se comprende con los maestros, con los administrativos y fundamentalmente con los padres de familia. Muchas veces hemos sabido, bueno, de conflictos que aparecen por ahí en las escuelas, el muy conocido bullying, pero también conflictos a veces por las mal llamadas cuotas o aportaciones económicas. Claro. En fin, la escuela como agente socializador forma parte fundamental en la difusión y en la promoción de la mediación. Fíjate que... para complementar un poquito, también el problema que siempre vemos en la tele, de que no queremos el director, y están las mamás ahí pegándole duro por atrás de periodicazos o de no queremos el director porque no deja entrar, falta mediación, falta comunicación. Y luego los padres de familia o se van a las autoridades educativas o se van a los medios de comunicación para que ellos sean los que... Sí, como un tipo de presión, ¿no? Exactamente, cuando podrían dirimirse este tipo de conflictos a través, como le dice el licenciado Lobo, pues de un comité interno de promoción o fomento a la mediación. Fíjate que hemos estado en contacto ya muy de cerca, y yo creo que ya en breve vamos a detonarlo, aprovechando las coyunturas que tenemos con el secretario de Educación, con el ingeniero José Antonio González Treviño, para ese proyecto que lo tiene avanzado Juan Manuel, y nosotros desde el colegio lo estamos integrándolo. Vamos a hacer esa apertura para entrar a las escuelas públicas y privadas, ¿sí?, haciendo este trabajo de mediación. Hace algunos meses me habló una directora de una escuela, una escuela pública, que traía problemas con su inspector, ¿sí? Que había mucho acoso laboral,
y que necesitaba una mediación, ¿sí? Entonces le dije, bueno, aquí la característica principal de la mediación es que los dos quieran. Dije, vamos a intentarlo. Y me pongo a pensar después, o sea, si el inspector y el director traen conflictos, ¿van a tener el humor, el sentido de educar? Claro que no. Traen conflictos ellos muy personales, claro, y que trasciende a los niños, ¿no? Sí, claro. A crear ese tipo de disgustos, de violencia, de rabia, de venganzas, y todo esas malas praxis que se lleva a cabo en algunas escuelas, ¿no? Entonces, pero ella escuchó en algún programa esto a la mediación, dijo, quiero incorporarme para solicitar una mediación con esta persona, ¿no? Porque ha habido oídos sordos en otras autoridades, y no quiero que esto se vaya a medios de comunicación, quiero que la ropa sucia se lave aquí en la casa, ¿no? ¿Sí? Entonces, con todo gusto estamos en la mejor disposición de ayudarlo, ¿no? Y de ahí, por eso, esa con la Secretaría de Educación, para que, yo creo que en breve el señor secretario va a atender esta petición, y totalmente sin ningún interés más que de ayudar. Claro. No hay interés económico, no hay interés de ayudar, ¿no? Pero empezamos a ver estas relaciones y vemos las áreas de oportunidad que existen. Hubo también un proyecto que yo ya creo haber escuchado, era de que los jueces auxiliares que actualmente tienen se convierten en mediadores, porque ya lo habíamos dicho. Sí. Los jueces auxiliares han sido siempre las personas que, conocidas por la comunidad, van y hablan con los que tienen el problema y demás. Son la primera instancia muchas veces de estos problemas vecinales. Y estos jueces auxiliares podrían ser mediadores, incluso podrían resolver el conflicto de antemano y acudir todos a ellos, ¿no? Había un programa, si me acuerdo, no sé si lleva a cabo, pero sería importante que detectáramos ese tipo de oportunidades que hay. Otro punto que me gustaría ver y que ya hemos iniciado en el Centro Estatal de Métodos Alternos es esa necesidad de la gente, muchas veces a comentarlo con las instituciones públicas, con el alumbrado, con el agua, con la luz, que tienen problemas de todo tipo. Bueno, el primero, de que, oye, no tengo para pagar el agua, o no puedo pagarlo todo completo, no puedo pagar todo completo la luz, y empezar a tener ese contacto con las instituciones públicas que dan un servicio, realmente no tienen un factor de lucro, sino un factor de servir, y decir y hacer los convenios que lo hacen ya y lo hacen bien, pero tal vez a través de la mediación pueden hacerlo mejor. El Infonavit es uno de ellos, ¿no? Que tuvimos un convenio con ellos precisamente para eso. Así es, se tuvo precisamente un convenio con el Infonavit para que en este caso, básicamente se llevó a cabo con mediadores privados, eran quienes de alguna manera los deudores potenciales que pudiera haber se acercaban en este caso con el Infonavit, y a través de mediadores privados se llevaba a cabo lo que era el proceso de mediación, y el Centro de Métodos Alternos pues brindaba en este caso en la parte del convenio, la parte de la certificación en este caso del convenio, para el efecto de que en caso de cumplimiento se pueda llevar a la ejecución dicho convenio, y que se tuvo bastante éxito con ese programa. De hecho teníamos regularmente lleno el centro, ¿no? Por toda la gente que iba de alguna manera a certificar su convenio precisamente al Centro de Métodos Alternos, y que creo que ya ahorita se sigue trabajando mucho en ese proyecto. Pero ya el gran volumen se perdió porque, bueno, fueron los primeros, y ahora ya de un modo regular la gente está acudiendo para salvaguardar su patrimonio, en todo caso, y anticipar problemas, ¿no? Así es. Bueno, vamos a hacer otro corte más aquí en Diálogos Judiciales. Recuerden que estamos tratando el tema de la mediación en casos prácticos. Les recordamos también que tenemos una página electrónica en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, es www.pjenl.gov.mx, donde pueden encontrar valiosa información, donde pueden encontrar también los programas de diálogos judiciales, muy importante, todos los temas que hemos tratado aquí, ahí se los encuentra, y también donde están los juzgados, quiénes son los jueces, los magistrados, mucha información que puede ser valiosa para su vida diaria o cuando tenga algún conflicto judicial. Volvemos un instante con ustedes.
Gracias por continuar con nosotros en Diálogos Judiciales. Estamos tratando el tema de la mediación con casos prácticos. Yo creo que hemos trasladado de diferentes puntos donde usted puede coincidir en que realmente la mediación es un tema prioritario para conocer, para visualizarlo como la primera opción para nosotros, y realmente esa es la intención. La intención del Poder Judicial en el Centro Estatal de Medios Alternos es que realmente le llegue a los jueces solamente aquello que no puede ser mediado, aquello a lo mejor que siendo mediado no pudo llegar a un acuerdo y que tengan que tener una sanción, una coacción del Estado, porque eso es la judicatura, es la fuerza del Estado impuesta en los ciudadanos que tienen un conflicto y no lo pueden resolver por ellos mismos. Desafortunadamente ahora esa falta de diálogo que ya hemos comentado nos ha llevado a que pues el juicio sea el principal motor, y como lo comentaba el licenciado Juan Manuel, es un volado, muchas veces no sabes, buscas algo y a lo mejor encuentras una cosa completamente distinta a la que buscas, porque bueno, en el proceso pueden pasar muchas cosas. ¿Qué podemos decirle a la gente para que acuda a la mediación o lo vea como una opción, licenciado? Yo creo que lo primero es que piense en este momento que está escuchando y viendo el programa, qué problemas tiene. Pueden ser familiares, pueden ser de vecinos, puede ser de empresa, de trabajo, laboral, el que sea, y que se dé a la tarea de buscar a través del, puede ser uno a través del colegio, dos a través del centro que tiene aquí el tribunal, y se acerque y trate de resolverlo a través de la experiencia de la mediación. Para mí lo mejor es que tengan la experiencia, y en función de eso pues se van a dar cuenta que pueden resolver más rápido, como decía hace rato Pepe en el tema de la señora del electrodoméstico, y bueno, que tengan la vivencia, y al momento de conocer el proceso, haberlo vivido, haber resuelto, sentirse mejor, llegar a esa parte de esa dignificación de las partes, bueno, pues en automático lo pueda promover. No necesita ser un asunto grave, aparentemente grave en este momento. Toma algo sencillo que esté hoy en tu vida molestándote y ve y trata de resolver a través de la mediación. Toma esta experiencia y una cosa que es importante es que vas a aprender mucho. Primero, y segundo, bueno, pues que vas a ver esta nueva forma, la vas a sentir, y bueno, vas a poder tener la seguridad y la certeza de que puedes llegar a mejores acuerdos, como el caso de las vecinas que pusieron el negocio juntas, que era impensable de otra forma, o sea, a poder resolver cosas de mejor manera que incluso la que tú tenías para ti. O sea, yo estoy seguro que la opción para esas vecinas fue mejor la sociedad, haber ganado una de las dos el pleito ante un juez y ser vecinas por siempre. Entonces, cualquier asunto de vecinos, de familia, de pareja, lo que tengas, acércalo a un mediador. No tiene que ser algo grave, no tienes que estar al punto del divorcio, puede ser resolver asuntos menores o incluso asuntos de adicciones, decir, oye, pues él tiene que llegar a un acuerdo en el que él tenga que ir a tratarse para poder mejorar la relación en la familia. No sé, me ha tocado ver muchas cosas de ese tipo, aparentemente más sencillas, pero que son muy útiles para la relación familiar, ¿verdad? Que para mí es lo más importante. Entonces, no esperen a que el asunto sea grave, acérquense ahora que tiene un asunto menor y lo pueden tratar de mejor manera en la mediación, prueben la mediación, no tiene un costo para ustedes, y esa para mí sería la invitación para todos los que nos están escuchando el día de hoy. De hecho, muchas gracias, licenciado. El Centro Estatal de Métodos Alternos pues tiene esta visión, tiene este compromiso, pues todo lo que hemos hablado, pues el Centro Estatal es nuestro referente principal por disposición de ley, incluso también por práctica. ¿Qué podemos decirles? ¿Cómo los podemos invitar? Pues invitar a la gente que asista precisamente al Centro de Métodos Alternos. Sí quiero decir que en el caso del centro tenemos a los mediadores sumamente capacitados, gente, incluso como lo decía el maestro Estil, la mayoría de ellos cuentan con maestrías en la Facultad de Derecho, algunos otros en otros lugares en este caso de Europa. Gente muy profesional que toma muy en serio, somos mediadores de tiempo completo, nuestro trabajo eso es, en la mañana, en la tarde y en la noche, por decirlo de alguna manera, es decir, todo el tiempo estamos haciendo este trabajo, no es de ratos, es todo el tiempo, estamos trabajando, que la gente asista con nosotros, que venga con confianza, van a ser tratados en este caso por un mediador calificado, y para los abogados al final que tomen en serio, en serio estos espacios que da ya la ley, que constitucionalmente y que nuestros códigos ya establecen los lineamientos del proceso precisamente, o los distintos métodos alternos, que cuando tengan la posibilidad de participar en uno de estos, de las etapas del proceso, básicamente del juicio, tomen en serio estos espacios para que la gente pueda asistir. Y como dato adicional, cuando iniciamos el Centro de Métodos Alternos, nosotros medimos la cantidad de personas que vienen con nosotros, las fuentes de derivación.
En la actualidad, el segundo lugar de asuntos derivados son precisamente los abogados litigantes. Los abogados que nos estén escuchando y que no hayan hecho uso de estos métodos, vayan al centro, lleven algún asunto, prueben el método y yo estoy seguro que se van a quedar en el procedimiento o en el centro y van a adecuar estos nuevos sistemas de trabajo precisamente a su actividad profesional. Ya no hay abogados guerreros, sino son abogados que quieren solucionar los problemas, ¿no? No te puedes preparar para la paz preparándote en este caso para ir a la guerra, ¿no? Entonces tenemos que iniciar de nuevo. Cambiar un poquito el chip. El chip, exactamente. Maestro Stihl, ¿qué podemos decir sobre la mediación? Sí, antes de cuando nos vamos a la época remota de la vida, los asuntos se resolvían a través de la mediación, la conciliación. Claro. Después a alguien se le ocurrió instaurar un proceso judicial donde se iban a... Pero bueno, todo es justicia. Claro. Todo es justicia, ¿no? Entonces, la mediación tenemos que probarla. Claro. Si la gente pregunta, ¿y dónde están los mediadores? ¿Sí? Tenemos mediadores en el Colegio de Mediadores de Nuevo León, tenemos mediadores públicos y privados. ¿Sí? Los públicos se encuentran, como dice el maestro Emilio, en el Centro Estatal de Métodos Alternos, pero también tenemos mediadores en el municipio de Monterrey, ¿sí? Ahí están trabajando los mediadores, tenemos en el municipio de Escobedo, tenemos en el municipio de Guadalupe, tenemos en el municipio de San Pedro Garza García. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León tiene 12 oficinas, son módulos de orientación social, le llaman, pero no son oficinas completas de donde manejan mediación, conciliación, y hay una trabajadora social y hay psicóloga, o sea, y como dice Emilio, la mayoría, el 90% de los mediadores que tenemos públicos son egresados de la Facultad de Derecho con máster en métodos alternos. Lo peor que puede pasar es que un mediador improvise o que quiera creerse mediador cuando no está certificado por el Poder Judicial y que de alguna forma eso lo va a limitar muchas veces a que no se tome con seriedad el trabajo. Yo les pido a los mediadores públicos y privados constantemente actualización, ¿sí? Para que puedan recertificar su patente de mediador en el Poder Judicial. Y bueno, seguiremos con los esfuerzos. Yo quisiera invitarlos, aprovechando tu espacio, invitarlos a que los abogados, todos los que nos están viendo, entren a la página del colegio de mediadores.com, que nos conozcan y si quieren afiliarse, pues que se afilien y ya valoraremos su petición. Y bueno, y también en la Facultad de Derecho, la única maestría de métodos alternos. Eso es lo que necesitamos ahorita, culturizar cada quien de nuestros frentes y como dice Alberto Hernández, ¿sí? Esos espacios son para difundir, que la gente pruebe el producto. La vez pasada me dicen, oye, ¿qué es la mediación? O sea, sí, la confunden y lo reitero, la mediación es una parte importante de la justicia, ¿sí? La justicia que nosotros, que las gentes quieran, los contendientes, los conflictuados, ¿no? Muy bien. La mejor recomendación es la que se hace boca a boca, comentábamos hace rato. Bueno, pues aquí para que esta recomendación se dé hay que aplicar bien la mediación, retomamos el tema de la capacitación de los mediadores, de la profesionalización y por último invitar a esta cruzada que está promoviendo el Colegio de Mediadores, a los mismos mediadores, a los comunicadores, a los maestros, a los líderes de opinión, a los líderes de colonias, a que conozcan más de la mediación y que en un momento dado también ellos se conviertan en mediadores, sino como una actividad profesional, sí como una actividad en la que se promueva la paz entre las comunidades que tanto falta nos hace, licenciado. Muchísimas gracias. Bueno, pues este tema da para mucho más. Les agradezco mucho que nos haya acompañado. Agradezco al licenciado Juan Manuel Lobo Niembro, de Línea Consultores. Muchas gracias por estar con nosotros. Al licenciado Emilio Rodríguez, coordinador operativo del Centro Estatal de Métodos Alternos. Muchas gracias, Emilio. Gracias. Al maestro José Stihl Garza, presidente del Colegio de Mediadores de Nuevo León. Muchas gracias, maestro. Gracias. Y al licenciado Alberto Hernández Silva, abogado, mediador y comunicador también, que ha estado con nosotros. Gracias. Y muchas gracias a usted por habernos acompañado en Diálogos Judiciales. Lo esperamos en la próxima sesión. Recomendamos de nueva cuenta la página del Poder Judicial del Estado, www.pjenl.gov.mx. Muchas gracias, nos veremos en la próxima sesión.